El próximo domingo, Francia celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, unas elecciones que tienen en jaque a la Unión Europea. El Frente Nacional tiene posibilidades de obtener un buen resultado y si ganara su candidata, Marine Le Pen, ha prometido un referéndum para la salida del país galo de la eurozona. Arratsaldeon, buenas tardes. Marine Le Pen no es la única candidata euroescéptica con opciones de pasar a la segunda vuelta. El candidato Mélenchon de la fuerza de izquierdas Francia Insumisa sigue subiendo en las encuestas y a día de hoy se encuentra en una tercera posición en empate técnico con los dos primeros. Hoy hablaremos con el economista y miembro del MCRC José Papis sobre las elecciones francesas, pero antes nos vamos al Teatro Victoria Eugenia porque acogerá hasta el próximo sábado Cabaret, el musical de Broadway, un espectáculo que revivirá algunas de las canciones más emblemáticas de la historia de los cabarets. Nuestro compañero Miquel ha estado con alguno de sus protagonistas. ¿Qué historia nos cuenta Cabaret? Berlín, años 30, en un momento de política y economía que se desmorona, ¿no? Y nos cuenta un romance y Cabaret en la página web pone en la sinopsis: debemos escuchar al corazón para sobrevivir a estos tiempos tan difíciles, ¿no? A un mundo que se desmorona. Cómo escuchar al corazón y dejarse guiar por él. ¿Qué es lo que va a ver la gente, ya a partir de hoy que ya estéis en Victoria Eugenia, a ver el Cabaret? Bueno, va a haber un espectáculo a lo grande, una versión renovada del musical de Cabaret. La propuesta que ahora propone Azpilicueta es una versión mucho más lujosa, mucho más visual y sin embargo mantiene la esencia de que es la misma historia, es el mismo libreto, que son, pues prácticamente se podría decir que una obra de arte, ¿no? Yo lo defino como el espectáculo absoluto, ¿no? Es el musical de musicales, tiene una grandísima historia en la que se sustenta todo y luego tiene unos temas musicales que todo el mundo reconoce y son hits y unos bailarines increíbles, una orquesta de 9 músicos en directo y todo eso hace que te envuelvan durante las 2 horas y pico que dura el espectáculo. Y lo interesante es que es eso, es una grandísima historia muy bien envuelta y te vas a casa con la sensación de haber visto algo único. ¿Cómo es el personaje que interpretas? Bueno, el personaje de maestro de ceremonias es un personajazo, un regalo para un actor. Interactúa con el público desde el primer momento, es el que se encarga de introducir a la audiencia en ese Berlín y en ese cabaret de los años 30, de esta época alemana tan delicada y tan fascinante a la vez, ¿no? Por todo el caldo de cultivo que les estaba ahí creciendo a nivel social. Y todo eso, pues el personaje de alguna manera lo simboliza y en todas las intervenciones que tiene, algunas incluso muy fugaces pero muy intensas, marcan muchísimo al personaje, a la historia y al público. ¿Cómo es el personaje que interpretas? Bueno, pues Sally Bowles es un personaje súper bonito, duro también, que a las actrices que lo interpretamos nos está enseñando muchas cosas. Sally Bowles es aparentemente una chica muy divertida, es muy lista, pero tapa mucho toda la historia dura, ¿no? La vida dura que con su poca edad ha vivido, exceptuando cuando tiene confianza con la gente, en este caso con Cliff Bradshaw, ¿no? El novelista. Yo interpreto a Clifford Bradshaw, es un escritor norteamericano. Digamos, él dice en la obra que está como buscando algo sobre el que escribir, ¿no? Ha pasado por Londres, París y llega en tren a Berlín y por un casual llega al Kit Kat Club, que es donde trabaja Sally Bowles, y a partir de ahí se desarrolla toda su historia, ¿no? Es, digamos, la excusa que tiene el autor para contarnos esta historia de Sally y todo lo que pasaba en la época. Es un personaje muy rico, que está lleno de matices y tiene mucho que tapa y es como que se está encontrando a sí mismo, entonces es muy interesante trabajarlo porque tiene un arco de personaje muy acentuado, ¿no? Empiezas en una posición y terminas en una postura totalmente polar, digamos que es como el personaje blanco de la función y es el que va impregnándose de todo lo que va pasando y es un poquito como si fuese el espectador. El domingo Francia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales con 4 candidatos que podríamos
considerar prácticamente en empate técnico. José Papí, economista y miembro del MCRC, hoy hablamos contigo de las elecciones francesas y las últimas encuestas parece que apuntan en esta dirección, empate técnico entre los 4 primeros candidatos. En efecto, muy buenos días, Javier. La verdad es que está muy animado. Lo que era una carrera a 2 hace apenas una semana se ha convertido en una carrera a 4 y no hay ninguna de las encuestas que he estado revisando esta mañana que dé entre los 4 primeros candidatos una diferencia mayor de los 3-4 puntos, ¿no? Con la cantidad de indecisos que hay, que según la fuente que tomes, pues van entre el 30 y tantos y el 50%, podríamos decir que la media de un 40%, y la abstención que se está preveyendo, que es del 30%, la verdad es que cualquier cosa puede pasar. En unas elecciones, además, en las que hay 2 fuerzas que podríamos considerar euroescépticas, como lo son la formación de Le Pen y la del candidato izquierdista Mélenchon, parece que la Unión Europea con estas elecciones está en jaque. Sí, y además añadiría yo incluso a François Fillon, ¿no? Que sí que es una persona pro Unión Europea, pero quiere reformar la Unión Europea de una manera radical, de hecho devolviendo mucho del poder que ostenta ahora la Unión Europea a los parlamentos nacionales, que tendrían una suerte de derecho de veto, ¿no?, sobre la legislación importante de cada país. Entonces, vamos, te diría que incluso 3 de los 4 candidatos son abiertamente, no diré 2 de ellos abiertamente antieuropeístas, uno que quiere reformar la Unión Europea bastante, e incluso en el candidato europeísta, como es el caso de Emmanuel Macron, nos encontramos que por lo menos quiere cambiar el euro tal y como lo conocemos a día de hoy. Por lo tanto, la Unión Europea, después de estas elecciones, puede cambiar. Tú, que estás habitualmente en Bruselas, ¿qué ambiente se vive por aquella zona? Pues si te soy honesto, de mucho susto. Está todo el mundo muy preocupado sobre lo que pueda pasar este domingo, y no solo el domingo, sino en la segunda vuelta, el 9 de mayo. Y una prueba evidente de ello es que el Consejo Europeo va a celebrar una reunión sobre el Brexit, justo el viernes a mitad de la primera vuelta y la segunda vuelta de las elecciones francesas, con la idea, entiendo, que de mandarle a Francia, ¿no?, el mensaje de: mira, qué mal te podemos llegar a tratar si pasas a ser el Reino Unido. Yo creo que va a ser un guiño a no apoyar a formaciones como las que lidera la señora Le Pen o la que lidera el señor Mélenchon. ¿Y el ambiente en Francia cómo está a día de hoy? ¿Crees que este tipo de coacciones, si quieres llamarlas así, podrían afectar al voto de los franceses? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que a veces los franceses se olvidan de que la Unión Europea, tal y como la conocemos hoy, es un resultado de los acuerdos entre Francia y Alemania. Y que si no les gusta la Unión Europea es algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho, porque la Unión Europea que tenemos es una Unión Europea que la han creado ellos, ¿no? Entonces, es un momento emocionante. Es que no sabría cómo describirlo, porque nunca se han visto unas elecciones tan justas, ¿no?, con los candidatos tan cerca. Si acaso yo destacaría que parece ser que la fidelidad de voto que tiene la señora Le Pen es mayor que la fidelidad de voto que tienen los otros candidatos. En el caso de la señora Le Pen, algunas encuestas han estudiado que más del 80% de las personas que han dicho que van a votarla tienen el voto absolutamente decidido y fijo por ella, ¿no? Algo que no está claro con los otros candidatos, donde estamos viendo, en el caso de Fillon, algo un poquito más elevado, pero en el caso de los 2 otros candidatos, 2/3 de los votantes que dicen que les van a votar dicen que, bueno, que en principio les van a votar, pero que no lo tienen claro del todo. Si finalmente se cumple lo que pronostican la mayoría de las encuestas, digamos, si a una segunda vuelta pasaran tanto Macron como Le Pen, ¿el trasvase de voto del resto de fuerzas que nos han clasificado a esa segunda vuelta está claro al 100%? No, yo creo que ahí das en la clave. Ahí, Javier, das en la clave totalmente, porque se está haciendo la mayor parte de casas electorales, de empresas de sondeos, están haciendo la asunción de que todo el mundo va a votar en contra de Le Pen, porque Le Pen no es un candidato querido, es un candidato radical, nacionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos curiosamente que François Fillon despierta todavía más animadversión en el votante francés que Marine Le Pen. Hay más franceses que han declarado: jamás votaré a Fillon, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, sea el que sea el otro candidato, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, claro, aquí la duda es:
¿Qué va a hacer si nos encontramos en este escenario que tú planteas, Macron contra Marine Le Pen? ¿Qué va a hacer? Vamos a analizar, si quieres, los dos espectros, ¿no? El votante de la izquierda, en principio, debería votar a Macron, que es un candidato socioliberal, de corte moderado, pero también con su toque social, ¿no? Una especie de Ciudadanos, podríamos decir, aquí en España, ¿no? Exactamente. Y además me parece que Ciudadanos ha expresado abiertamente su afinidad por el movimiento En Marche, el movimiento En Marcha francés, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el votante de la izquierda, al final, sin a lo mejor contárselo a su vecino, puede decidir pasarle el voto a Marine Le Pen, que tiene en lo económico un programa bastante de izquierdas. Es decir, es un partido bastante complejo de comprender porque nos encontramos que son extremadamente nacionalistas por un lado y luego por el otro lado pues están a favor de mantener la semana laboral de 35 horas, de mantener las ayudas, de mantener las pensiones, de bajar la edad de jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, un votante de izquierda que a lo mejor puede ser que le dé vergüenza comentárselo a su vecino, pero en privado puede en un momento dado traicionar e irse a votar a Le Pen, ¿no? Esto por un lado. Y luego por el lado de la derecha nos podemos encontrar que haya personas que piensen que los valores republicanos, ¿no?, estén mejor defendidos por una persona como Le Pen, que claro, con ese corte tan nacionalista, ¿no?, en principio es Francia, Francia y Francia, y que le apetezca más o acaben decidiéndose por votar por la señora Le Pen porque a Macron lo ven demasiado de izquierdas, ¿no?, o digamos demasiado peligroso en el caso de que quisiera abrirse demasiado a lo social, a los emigrantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un gurú que se llama Serge Galam en Francia, que es un físico, vamos, un hombre de ciencia, que ya predijo tanto el Brexit como el triunfo del señor Trump en Estados Unidos. Y él, de hecho, está llamando la atención sobre eso que tú mismo has destacado, que esos trasvases no son nada claros. No son nada claros y que todo puede pasar. De hecho, el señor Serge Galam, de momento, no se ha mojado del todo. En el momento que supiera algo, os lo comunicaría. Desde luego, otro elemento a tomar en cuenta, que, digamos, complica todavía más el panorama, sería qué va a pasar con los votantes del Partido Socialista. ¿De acuerdo? Ellos están viendo como su candidato, Benoît Hamon, pues estaba en el 10 y largos %, casi un 20, y está ya casi en el 8, en el 7,5 aproximadamente, con lo cual muchos votantes, aunque se dice, ¿no?, que en la primera vuelta de las francesas se vota con el corazón y en la segunda vuelta con la cabeza, pero nos encontramos que ahora mismo el votante socialista puede pensar, oye, no quiero tirar mi voto, ¿no?, de esta manera, ya sabiendo que mi candidato va número 5 en las encuestas y me voy a mojar por alguno de los otros candidatos, ¿no? Ahí tenemos 4 o 5 puntos a lo mejor de voto que tampoco sabemos qué va a pasar. Y es que si tomas la abstención, tomas el 40% que hemos dicho de media de indecisos, te coges a ese 5% de los socialistas que en un momento dado les puede dar por ser prácticos, ¿no? Pues es que no hay manera de saber qué es lo que va a pasar, es muy complicado. Pues nos espera sin duda un domingo apasionante en esta primera vuelta, luego quedará la segunda, que será harina de otro costal y en la que habrá que analizar otras cuestiones, pero antes de finalizar esta entrevista, José, sí que me gustaría preguntarte por una supuesta victoria, digamos, de Marine Le Pen, ¿no?, que es una cosa que no es del todo descabellada. Imaginemos que gana Marine Le Pen la segunda vuelta y que llega a la presidencia y plantea un referéndum para la salida de Francia de la Unión Europea. Nosotros que vivimos en una zona fronteriza, en Guipúzcoa, que está pegada a Francia, hay muchísima gente en Irún, por ejemplo, que es la ciudad que hace frontera con Hendaya, que trabaja en Hendaya y que vive en Irún, y a la inversa, gente de Hendaya, franceses que trabajan en Irún, en la frontera española, digamos, y que residen en Hendaya. Toda esta gente puede verse preocupada si gana una fuerza euroescéptica que finalmente consigue que Francia salga de la Unión Europea. Pues yo honestamente creo que no, porque al final el interés, digamos, de mantener las fronteras abiertas está de los dos lados, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay un país como Noruega que forma parte del convenio de Schengen. Eso quiere decir que tanto tú como yo nos vamos con el pasaporte, ¿no?, incluso con el carnet de identidad, y nos dejan entrar en el aeropuerto de Oslo sin ningún problema, ¿no? Y ellos no son miembros de la Unión Europea. Yo creo que el sentido común acabará llevando a que los dos países se den cuenta que esos trasvases, digamos, esos flujos entre los dos países han de mantenerse. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, a día de hoy, un ejemplo, vamos, similar entre el País Vasco y el sur de Francia, ¿no?, que sería lo que ocurre con Francia y Suiza, ¿no?
Por ejemplo, Ginebra es una ciudad muy cara, ¿no? Y muchas de las personas que trabajan allí pues viven en Francia a unas decenas de kilómetros, donde la vivienda es mucho más económica y todos los días hay centenas de miles de personas que cruzan entre las dos partes, ¿no? La Suiza tampoco está dentro de la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí no deberíamos mandar un mensaje de preocupación porque por las dos partes hay un interés de que eso funcione bien. Pues Josep Badí, estaremos atentos el próximo domingo a lo que ocurre en las elecciones francesas y veremos cuáles son los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Un saludo y gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Después de analizar las elecciones francesas, nos vamos a Irún, en concreto a Mercería Teco, una mercería que está situada en el barrio de Puyana y que desde hace años ofrece el mejor servicio en arreglos y mercería de todo Irún. Mercería Teco más que nada es un servicio personalizado a cada persona en lo que es cuestión de arreglos de ropa. Aquí estoy cumpliendo exactamente 9 años, los cuales pues estoy intentando que sea el mejor servicio. Además en este momento pues los arreglos de ropa pues cada vez van a más por la economía más que nada y porque tenemos la costumbre de que algo cuando nos gusta pues queremos mantenerlo un poco más. Mercería Teco pues es un servicio a toda esta comunidad que tenemos aquí, que es Puyana y que me viene gente de muchos lados de todo Guipúzcoa. Aquí tengo artículos para verano, invierno, tanto para caballero, niño y mujeres. Aquí te puedo ofrecer desde unos calcetines, una camiseta, unas bragas, lo que tú quieras. Aquí todos los productos para niños pues vienen siendo de Disney, pues según el personaje que está actualizado. Esta Patrulla Canina, las Monster High que también estuvieron en su tiempo, todavía hay existencias. Pues en este momento estoy con un descuento de un 30 y un 40% para que quiera aprovechar en ropa, todo de descuento en ropa. Este hombre que ven en imágenes es Steve Stephens, el asesino de Cleveland. El pasado domingo decidió asesinar a un anciano y retransmitirlo en directo por la red social de Facebook. Un anciano, una víctima, que fue, por cierto, Mónica Gracia, elegido al azar. Así es, Xavi. Steve, de 37 años, estaba conduciendo mientras retransmitía a través de Facebook y bueno, pues vio a un anciano que estaba paseando por la acera y después de increparle le descerrajó varios tiros y se dio a la fuga. No es el único crimen que se ha dado estos días a través de los medios de comunicación y precisamente por esta razón, bueno, pues de nuevo vuelve este tema a la palestra. Tenemos que recordar que a principios de este mes la policía de Chicago también daba a conocer el hecho de un chaval de 14 años que había retransmitido una violación a una menor y en Perú ha habido un caso muy similar. Precisamente por este tema de los contenidos que aparecen en las redes sociales se reaviva de nuevo el tema y son los expertos los que en estos días están analizando por qué ese descontrol de los contenidos, sobre todo de las imágenes que se retransmiten en directo. Fátima Aparicio, arratsaldeon, buenas tardes. Hoy no puedes estar en plató y desde donde estés de vacaciones te preguntamos, Facebook ha reconocido su incapacidad para poder controlar la violencia que se puede publicar en su red social. Se ha comprometido además a controlar de una mayor medida estas retransmisiones en directo que se pueden hacer ahora con Facebook. ¿Tú crees que eso es posible, Fátima? ¿Controlar la violencia que puede haber en los contenidos que se suben a esta red social? Bueno, ante todo, buenas tardes, compañeros. Yo lo veo complicado, Xavi. Lo veo todavía bastante difícil que Facebook o otras redes sociales por extensión puedan llegar a controlar este tipo de contenidos tan agresivos. El tema de las redes sociales ya sabemos que muchas veces son muy útiles, pero en otras ocasiones pues se hace mucho daño gratuito y se publican comentarios o noticias pues que no son del todo desagradables y que se escapan desde luego de la mano de la gente pues que controla Facebook y este tipo o sus servidores. Entonces yo de momento lo veo complicado. Ojalá haya una legislación que controle este tipo de cosas, Xavi, pero a día de hoy todavía lo veo que se va un poco lento en este tipo de cosas, en estos temas. Así como en otras cosas vamos demasiado rápido, en esto quizás, en este tema, vuelvo a decir, tanto violento como de sexo incluso, pues todavía vamos un poquito más despacio, pues desgraciadamente. Miguel Tellería, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
La verdad es que es un tema complejo porque controlar todo lo que sale en una red social es prácticamente imposible. Eso es una solución muy fácil. Quitar Facebook. Punto. Ya está. Porque lo que no se puede hacer es que te estén retransmitiendo todo un asesinato, que te estén haciendo cantidad de perrerías, que te estén insultando a través de ese medio y que nadie haga nada por evitar todo eso. Entonces aquí, ¿qué va a ser? ¿El más fuerte capador o cómo va a ser toda esta cosa? Porque aquí vas por la calle, te pegan un tiro y se quedan tan anchos. Y encima, lo peor, que te lo graban para después querer sacar dinero. Hombre, por Dios, ya está bien. Fátima, ¿tú ves factible que se pueda retirar Facebook o estas redes sociales o crees que es algo...? Yo entiendo lo que dice Miguel, pero lo veo complicado, lo veo todavía muy complicado dado la cantidad de dinero que mueve, la cantidad de seguidores o de suscritos que estamos a las redes sociales, concretamente a Facebook, Twitter, Instagram, pero siempre hay que verle también el lado positivo porque son redes sociales que a veces pues vienen muy bien a nivel informativo, a nivel incluso de uso público, ¿no? Pues para saber cómo está el tiempo, cómo está el tráfico, ahora que todavía casi estamos en Semana Santa o esta semana de Pascua. Entonces lo veo complicado porque hay mucho dinero detrás, siempre hay multinacionales potentes detrás de estas redes sociales, aunque aparentemente no nos parezca así. Entonces lo veo complicado. Y por ejemplo, por otro lado, reitero que tiene carácter positivo y por ejemplo lleva toda la mañana hablando de todo el tema de las imputaciones por lo del canal de Isabel II. Entonces, pues en ese sentido también tiene su parte práctica de que estás continuamente informado y que estás al día y que bueno, pues también esa parte de contactar con gente que no ves desde hace mucho, gente que está lejos, como es mi caso, como muchos casos ahora en vacaciones. Entonces lo veo, querido Miguel, un poco difícil. La única opción que hay es que cada usuario particular que no quiera estar ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en cualquier red social, pues se dé de baja, pero poco más. Eso es algo ya voluntario. Yo lo único que te puedo decir es de que lo que sale hoy en Facebook, por ejemplo, mañana te lo publica la prensa. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener Facebook? Yo por desgracia tengo, para que después te estén insultando, te estén deseando la muerte, que si eres un criminal de animales, que todo esto, que te estén insultando allí, que tengas que aguantar, porque nadie filtra esos insultos y todas esas cosas, me parece muy mal. Y si es una empresa que está ganando muchísimo dinero, como tú bien dices, que por eso están ahí, esos tenían que filtrar muchísimas más. ¿Para qué? Para que lleguen las cosas limpias al usuario. Lo que no se puede estar es viendo las burradas que se ven muchas veces en esos medios. Sin duda alguna, Miguel, si esa es vuelvo a repetir que esa es la parte negativa. Twitter, en caso de Twitter, que ha habido insultos, pues por ejemplo me recuerdo que hemos hablado ahí pues a raíz del tema de la muerte de Bimba Bosé, o sobre todo en el tema taurino también se crean muchos insultos, y ahí Twitter sí que ha habido alguna denuncia que ha prosperado. Mira el de Cassandra, por ejemplo. ¿Perdona, Xavi? No, decía el caso de Cassandra. Cassandra también, efectivamente. Entonces hay casos que se denuncian y como digo, pues la ley interviene y son cosas que prosperan y se condenan y se juzgan. Pero claro, es la parte un poco el riesgo que tenemos que correr, vuelvo a repetir, en el tema de las redes sociales, que generalmente son muy prácticas, pero como todo tiene su lado negativo, pero hay que saber controlar y ante todo la persona, los propios usuarios, ser conscientes de lo que subimos, de lo que publicamos, de lo que comentamos y bueno, tener un poco más de dignidad y más de corazón muchas veces, porque es muy fácil escudarse detrás en las redes sociales, detrás de un seudónimo, detrás de un apodo y insultar a la gente de forma gratuita o bueno, incluso a niños también se ha dado el caso. Entonces esa es la parte, pienso yo, negativa de todas estas plataformas que yo sigo pensando que en general son muy útiles. Lo que sí que es cierto, además de su utilidad, es que las redes sociales han cambiado el mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora en lo que a las comunicaciones se refiere. Hemos salido a la calle, hemos salido a Irún para conocer cómo funcionan los jóvenes de hoy en día y los no tan jóvenes cuando tienen un móvil en la mano y utilizan una red social. Esto es lo que nos han contado. Yo uso Instagram, Snapchat, el WhatsApp. Para ver fotos, claramente, pero para informarme de cosas o lo que sea. Cuando sales del cole todo el rato. Media hora, una hora.
Con el tiempo libre, más que nada. Mamá, no sé qué, que he comprado este móvil, entonces ella me dice, pues muy bien. En realidad no les interesan demasiado. Hablábamos con la gente, no hablábamos solo con el móvil. Están todo el día con los móviles y no te miran ni a la cara. Nos comunicamos por WhatsApp y todo. Si no tiene, yo creo que es porque sus padres no lo dejan, ¿no? Eso es. Está castigado. Y una vez que tienes WhatsApp ya es enganche totalmente. No creo que dejes de utilizar WhatsApp. Alguien que conoces así de repente pues te habla por Insta o lo que sea y pues acabas teniendo una relación o de amigos o lo que sea. Fátima, me ha llamado mucho la atención en este vídeo que hemos visto que los jóvenes controlan perfectamente todas las redes sociales y sin embargo la gente que es algo mayor todavía es reacia a utilizar las redes sociales, el Facebook, el móvil, Instagram, cualquier red social. Dicen que antiguamente se comunicaban de tú a tú y que no hacía falta tanto aparatito. Pues sí, realmente tienen razón. Es muy raro el caso de gente pues a partir de los 55, 60, bueno, diría un poquito más, que maneje con cierta habilidad o cierto control estas redes sociales. El WhatsApp sí es una cosa que cada vez la tiene más gente, incluso gente mayor, pero claro, el WhatsApp simplemente es más directo, ¿no? Es más de tú a tú pones tu mensaje, lo recibes, pero claro, ya una red social hay que darse de alta, hay que crear un correo electrónico, una contraseña y bueno, pues es un proceso un poco más complicado. Los jóvenes, desde luego, lo tienen más que incorporado a su vida diaria, ¿no? Y los no tan jóvenes, porque yo tengo sobrinos de 12 años, 13, que controlan las redes sociales perfectamente bien. Incluso es muy pronto para que las usen, pero tienen ya su móvil o su tablet y controlan, sobre todo, pues más que nada, yo creo que sobre todo el Facebook y el Instagram en gente joven, pues que pues como digo, la incorpora perfectamente a su vida diaria y casi hace una retransmisión directa de lo que hace, ¿no? O de lo que hacemos. Yo también me reconozco muy usuaria y muy habitual de estas redes sociales, pero sí que es verdad que cada vez con más control, porque como hemos dicho antes, Miguel, pues hay que hacer las cosas con cabeza y a veces esas cosas, esa foto que tú subes o ese comentario que pones de forma inocente se vuelve en nuestra contra. Y hay casos incluso de parejas que se han separado y que a través de Facebook pues los abogados han usado según qué comentarios publicados en Facebook pues para atacar al contrincante o a su rival, jurídicamente hablando, quiero decir. Entonces entiendo que los jóvenes pues les sea chupado, digamos, ¿no? Hablando coloquialmente, usar ese tipo de redes y de plataformas, y a la gente un poquito más mayor, no es tu caso, Miguel, porque tú lo sabes, lo podrías usar perfectamente, que le resulte más complicado y menos útil, porque ellos con llamar y recibir a la vieja usanza, pues creo que les vale. Eso es lo que hago yo, Fátima. Solamente quiero el teléfono para que me den noticias y me den y todas esas cosas y para poder llamar. Pero no, es que no quiero nada más y están todos empeñados en que me compre un WhatsApp no quiero por una razón muy sencilla. Vuelvo a repetir, no se considera una red social, es más una utilidad, una aplicación que tiene el móvil, que es muy práctica porque te comunicas sin necesidad de llamar, es muy rápida, gratuita en muchos casos, aunque no es del todo gratuita. Pero tampoco se considera una red social propiamente dicha. La red social es el Facebook, el Instagram, el Twitter sobre todo y otras muchas más que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, estas tres digamos que son las más seguidas, las que más usuarios tienen y las más utilizadas por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces te mandan tonterías para decir estoy en tal monte, estoy haciendo esto, a mí que me importa lo que está haciendo un tío que está en el monte? A mí me importarán las cosas importantes, ¿no? Y es que hemos equivocado el tema del móvil y todas esas cosas, ¿eh? Porque el móvil a mí me parece muy bien. Hemos vivido toda nuestra vida, los que somos mayores, hemos vivido sin móvil. Y ahora resulta que nos dejamos el móvil en casa y parece que hemos cometido un pecado y vamos corriendo a cogerlo. ¿Por qué? Pero si antes nos conectábamos todos, llegabas a un sitio, llamabas a casa, decías, ¿pasa algo? No, pues venga, ya está. Y ahora no, ahora todo con el móvil. Venga ya, hombre, si hasta los niños de 11 años que van a las icastolas están hablándose, el uno está aquí y el otro está a 50 metros y se están hablando por el móvil. ¿Pero dónde vamos a llegar con todo esto? Ya está bien. Una pregunta al hilo de utilizar el móvil de manera muy habitual. ¿Puede ser un problema de cara a relacionarse luego para los chavales más jóvenes si están acostumbrados a hablarse por el móvil? Por ejemplo, un chaval que sale a una discoteca a ligar
igual a la hora de conocer a gente lo tiene más complicado porque se ha acostumbrado a hablar a una pantalla. Pero mucho más complicado porque el tú a tú, el estar en uno frente al otro, te estás viendo y estás hablando. Pero si es que además vamos a ver, ¿qué niño escribe hoy en día? No escribe nadie, todo con... Y es que encima, claro, para economizar lo que pueda costar todos los mensajes, se comen letras y tal para hacerlo más cortito. ¿Ustedes se creen que con eso vamos a avanzar? Si en vez de poner te quiero, te ponen TQ, por ejemplo, ¿eso es bonito? Dime, Fátima, ¿eso es bonito que te digan? No, realmente como bien ha dicho Xavi, las relaciones han vuelto totalmente impersonales. Para ligar, sales a cenar y lo primero que haces es poner el móvil encima de la mesa y prácticamente no hablas con tu partener, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es un poco complicado este tema, y los jóvenes quería decir que lo van a tener complicado a la hora de ligar porque, claro, luego se plantan cara a cara frente a un chico, frente a una chica y les da una vergüenza terrible porque todos se lo han dicho de forma anónima, ¿no? De forma sin verse las caras, ahora bien, también pueden hacerlo como estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Vía Skype o una videollamada, que también es una cosa que cada vez está cogiendo más fuerza, pero se nos está olvidando la forma tradicional de hablar, de comunicarnos, de quedar a tomar un café, de hacer la llamada tradicional de toda la vida. Sobre todo ahora cuando llegan los cumpleaños. Ya en los cumpleaños la gente no llama, o en Año Nuevo, o Nochevieja. Ahora se manda el mensaje, que además no es un mensaje escrito por ti, sino que es un reenvío, y entonces pues nos hemos hecho en ese sentido muy cómodos y muy fríos también, en definitiva. Claro. Fátima, ha sido un placer tenerte hoy desde la distancia. Nos vemos la semana que viene, espero que ya en plató. El placer ha sido mío, chicos, y nada, la semana que viene me tenéis en plató, que tengo muchas ganas de veros. Miguel, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, hasta la semana que viene. Nosotros cerramos como siempre en compañía de Superpagola. La semana que viene volvemos con más actualidad a NPI. Hasta entonces, que seas feliz, que tengas una muy buena jornada. Hoy Superpagola nos va a enseñar a ver qué es lo que pasa si mezclamos gaseosa con chocolate. ¿Y para eso qué necesitamos? Evidentemente, gaseosa y chocolate. También una jarra de cristal que sea transparente, o de café que también es transparente. Hemos intentado buscar una bonita, pero no había. Oye, pues la mafia que hemos encontrado. Primero vamos a echar gaseosa en la jarra. Ahora este chocolate vamos a partir en cachos pequeños. Bueno, y ahora que tenemos aquí unos trozos pequeños cortados como un kilo y no puedo que hemos hecho, ¿qué hacemos? Pues vamos a echar uno en uno los cachitos de chocolate en la jarra con gaseosa y veremos qué pasa. El chocolate es más denso que el agua y debería ir al fondo, pero como no es agua, es gaseosa, cuando echamos el chocolate, estas tienen burbujas que se unen al chocolate y van haciendo arriba, y cuando llegan arriba y explotan, las burbujas vuelven a bajar hacia abajo. Y ya está. Ya hemos aprendido a ver qué es lo que pasa si mezclamos gaseosa con chocolate.